Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 17 de septiembre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Un comentario antes de comenzar. Bueno, parece ser que muchos periodistas siguen sin adaptarse después del fin de semana largo por todas las cosas que habitualmente se hacen irresponsablemente el 15 de septiembre. Parece que muchas personas apagan su conciencia el 15 de septiembre. Una fecha que hasta incluso yo podría considerar maldita en todos los sentidos, porque es un lavado de cerebro, que ya se sabe perfectamente que todo eso que gritó el fornicario, el perverso cura Hidalgo, fue mentira, que el padre de nuestra independencia es Agustín de Iturbide. Comenzamos con esa idea. Aquí no descanso. En los Estados Unidos de Norteamérica, el ex procurador general de la República, en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, escribió una carta en varias hojas de papel, en las cuales, entre otras cosas, lo importante, lo que se debe destacar, es que asegura tener miles de horas de audios grabados de conversaciones entre López Obrador y los líderes de los cárteles de la droga. Este testimonio que se había guardado Genaro García Luna lo está revelando hasta ahora porque él aduce que está siendo víctima de una conspiración encabezada por el mismo narcopresidente López Obrador. Esta nota, que es muy interesante y que se le puede sacar mucho partido, se ha omitido por su mayoría de los medios de comunicación, quizá como una forma precautoria o amenazados, censurados por el presidente, el aún presidente, el dictador López Obrador. TV Azteca, Televisa, pues acaso la han mencionado escuetamente esta carta. La carta, de su puño y letra, habría sido entregada a sus abogados defensores. Dice cosas muy interesantes, dice que muy probablemente fiscales de Nueva York están coludidos con el narcotráfico y que protegen al narcopresidente López Obrador. No sería nada extraño viniendo de una ciudad satánica como es Nueva York, y que él es víctima de una conspiración política. Así, dicho fácilmente, esta noticia es importante por los baños de sangre, por las masacres que hemos estado reportando en el estado de Sinaloa. Esta nota es muy importante porque a 6 años de un gobierno criminal, los resultados son pésimos. La situación es crítica. Ahí están las masacres. La alegría del presidente por los baños de sangre en México es patente en todos los aspectos de nuestra vida. Me esperé comentar esta carta, esta información hasta esta hora, hasta la noche, porque es muy interesante lo que está diciendo Genaro García Luna. Lo correlaciona con la destrucción del Poder Judicial. Por cierto, porque es importante también mencionarlo. La red de medios de propaganda y desinformación del Estado mexicano, me refiero a los medios de propaganda como puede ser el Canal 22, como puede ser el Canal 14, no sé qué otros canales tenga el aparato de propaganda, lavado de cerebro, desinformación del dictador López Obrador, han mencionado esta nota. Y otra nota que también destacan son las declaraciones del expresidente de México, Ernesto Zedillo, un expresidente priista. Resulta ser que yo estoy plenamente seguro de que hay una conspiración, hay una complicidad entre los traidores del PRI, del PAN y del PRD, donde hay muchos traidores, ese partido que ya ha dejado de existir. Yo estoy perfectamente consciente de que a veces necesitan de alguno de estos traidores para distraer de la opinión pública. Ante la participación de Ernesto Zedillo sobre su defensa al Poder Judicial de la Federación, Claudia Sheinbaum y todos los medios de propaganda del Estado mexicano señalan a Zedillo como el responsable del fraude del FOBAPROA. Como ya lo he hecho en otras ocasiones y como tengo los documentos,
no creo que sea necesario aquí, pues otra vez tomarnos el tiempo de responderle a Claudia Sheinbaum que quien hizo el fraude del FOBAPROA fue el presidente López Obrador, el actual presidente López Obrador, junto con Dolores Padierna, el fallecido Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard Casaubon, y que uno de los beneficiados de tal fraude es el corrupto empresario Illuminati Carlos Slim. Yo creo que eso ya no es necesario volverlo a repetir aquí. El documento lo voy a volver a publicar en mi blog, en mis redes sociales, para que ustedes lo puedan leer, el contrato Maquis, presentado por el licenciado Salvador Rangel Palacios. El autor del fraude del FOBAPROA, aunque se escuche repetido, cansado, hay que ser reiterativos, así como ellos son reiterativos en sus mentiras, hay que ser nosotros reiterativos en la verdad. Quien hizo el fraude del FOBAPROA, el auténtico, el que buscó que no se castigara, que no se investigara a quien desfalcó los bancos en 1998, es el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él hizo el fraude del FOBAPROA y benefició a gentuza como Carlos Slim o como el fondo de inversiones BlackRock. ¿Sí? Aclaremos ese punto y terminado este punto, recordarles que en el debate presidencial, creo que fue el segundo que tuvo, segundo o el primero, hay que revisar, con Ricardo Anaya y con el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón alias el Bronco, pues ellos tenían esta información y le mencionaron levemente algo a López Obrador sobre la venta de Banamex a Citigroup. López Obrador tuvo una participación muy importante en la venta de la banca mexicana al extranjero. Simplemente dejar eso para la memoria, 1998, fraude del FOBAPROA, López Obrador. Y en segunda, el priista Ernesto Zedillo, que dio un discurso a favor del Poder Judicial, siendo que él, por cierto, eliminó muchos ministros porque le estorbaba el Poder Judicial, le estorbaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es otro narcopresidente como López Obrador, no tan malo, no tan perverso, pero sí se tiene constancia de que es un narcopresidente. Pues el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, él comentaba que él en 1998 también se reunía con los funcionarios de Ernesto Zedillo para que se pusiera todo el Estado mexicano a disposición del cártel de Sinaloa, que actualmente está masacrando a cientos, si no es que a miles de personas en Sinaloa, y que los medios lo ocultan o no tienen información o lo censura el presidente. Ahí sí no conozco por el momento cuál sea la situación de los medios de comunicación. Dejar eso claro, entonces, la aclaración es para Claudia Sheinbaum. 1. El presidente López Obrador hizo el fraude del FOBAPROA. 2. Ernesto Zedillo no representa, no es nuestro vocero de los millones de mexicanos que sabemos que la reforma judicial es un acto criminal contra México, que nos despoja de nuestros derechos y de nuestra dignidad humana. Y dicho esto, pasamos al siguiente tema. Los deslaves, las tragedias que han ocurrido en lugares como Naucalpan o Gilotzingo. Personas muertas por estos deslaves. ¿Quiénes son los que viven en los cerros? Las personas más pobres. Según la versión oficial, según la fantasía del partido narcotraficante Morena, las personas más pobres y resentidas son las que votarían a favor de su partido. Pues el día de hoy, la famosísima ladrona de Texcoco, la que se robaba la nómina de los trabajadores de Texcoco para pagarle una extorsión a Morena, Delfina Gómez, actual gobernadora del Estado de México, no tuvo tacto, no tuvo ni el más mínimo tacto, y prácticamente fue a decir que era culpa de estas personas haber muerto. Que aprendan que no tienen que estar construyendo en los cerros. Yo estoy seguro que estas personas no construyen en los cerros porque quieran. Llegan a invadir esas zonas porque no encuentran otro lugar donde vivir. Delfina Gómez no va a ofrecer ninguna solución para brindar una vivienda digna, asequible y sin riesgos ante desastres naturales. Pero Delfina Gómez sí tuvo la falta de tacto
dirá decir que hay que aprender a no estar construyendo donde son zonas de riesgo. ¿Dónde vivirá la adinerada ladrona Delfina Gómez? Yo no le robé a Naiden, dice Delfina Gómez. Yo no le robé a Naiden, y a quien multaron es a un partido. O sea, Morena es el ratero. Dice ella que Morena son los rateros de Texcoco, que no ella. Que los que robaron fueron los de Morena. Escuchemos. Delfina Gómez, mi partido Morena robó en Texcoco, yo no robé. Analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, la multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, conmigo no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Entonces, mi respuesta es, yo no tuve ninguna situación. Sí hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder legalmente. Mi partido Morena robó en Texcoco, yo no robé. La denominada maestra Delfina Gómez, pues yo creo que la enseñanza es que para no tener que construir en un lugar tan peligroso como es un cerro donde pueden haber deslaves, hay que robar mucho dinero, como la maestra Delfina Gómez, que se robaba la nómina de los trabajadores de Texcoco, que llegó a gobernar Texcoco, por cierto, por el traidor Partido Naranja, y después se pasó al partido narcotraficante Morena. Delfina Gómez, que es prácticamente una analfabeta, pero que dice haber estudiado en instituciones privadas, como el Tecnológico de Monterrey. Vaya. Sorpresas nos llevamos de que en esas escuelas privadas pues no dan precisamente una educación muy moralina. Pues la muestra es la señora Delfina Gómez, que además plagió sus trabajos. Eso también está plenamente confirmado, que plagió su trabajo de tesis para tener la maestría. Bien, pues dicho esto, hay que recordar que Delfina Gómez es una marioneta del narcopresidente López Obrador. Ahora va a ser una marioneta, según de Claudia Sheinbaum, va a seguir siendo una marioneta de López Obrador, y también de la familia del Mazo, de la familia de los grupos de las mafias de Atlacomulco que tienen pacto con López Obrador y la impusieron como gobernadora. Aclarado este punto, podemos seguir. La maestra Delfina Gómez no va a ayudar a nadie con los problemas de los desastres naturales, simplemente les dice que es su culpa que les pase lo que les pase, que porque construyeron en un lugar donde no debían. ¿Dónde vive la maestra Delfina Gómez? No vive en esos lugares, no vive en un cerro. De ella no se preocupen. Vamos entonces con el tema de Genaro García Luna. Esto es una bomba en las redes sociales, porque, ya es una persona más de las que denuncian que López Obrador tiene nexos con el narcotráfico, que es un narcotraficante, el presidente López Obrador. Incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. ¿Cómo va a querer que se mueran sus hijos? Nadie quiere que se muera su familia, pues si toda su familia está metida en lo mismo. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. Hay que recordar que el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, que era colaborador del cártel de Sinaloa, reconoció que le daban dinero a López Obrador. También existen agentes de la DEA, también está el testimonio de ese licenciado que fue representante legal del narcotraficante La Barbie, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que le pagaba a López Obrador sus campañas. No solamente le daba dinero en efectivo, le pagaba el templete, el sonido, las lonas, los autobuses para los acarreados. Todo esto lo ha hecho el presidente López Obrador, y a 6 años de un gobierno corrupto, mentiroso, engañador, asesino, pues el resultado son las masacres en Culiacán, las masacres en Michoacán, las masacres que están ocurriendo en Chiapas, que la gente incluso se quiere escapar a Guatemala porque México es Guatepeor. Es un ejemplo,
Entonces vamos con este tema de Genaro García Luna, el ex procurador general de la República, que, bueno, se ha dicho que es narcotraficante, pero hay que recordar que él está en prisión por el testimonio de narcos. Entonces, pues yo no sé, o sea, yo digo que se necesitaría una prueba un poco más contundente, ¿no? Para acreditar eso al 100%. Y no me parece que, por ejemplo, López Obrador haya liberado al narcosecretario Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa de Peña Nieto, del grupo Atlacomulco, pero no quiera liberar a Genaro García Luna. O sea, vamos a hacer una reflexión aquí muy profunda. Genaro García Luna no puede ser tan malo si lo odia tanto López Obrador. Genaro García Luna no puede ser tan malo si lo odia tanto López Obrador. Aquí a lo mejor contravenimos un poco lo que dice Anabel Hernández, porque Anabel Hernández denunció mucho a Genaro García Luna. Genaro García Luna, que fue el maestro, el mentor de Omar García Harfuch, al que está nombrando Claudia Sheinbaum como el todopoderoso secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, cuyo padre, Paniagua, García Paniagua, también tenía nexos con el cártel de Sinaloa desde la década de los 80s. Entonces, aclaremos, pensemos detenidamente en este personaje. ¿Por qué irrita tanto a López Obrador Genaro García Luna? Genaro García Luna no fue detenido por López Obrador en México. Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos por autoridades de Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos no hubiera detenido a Genaro García Luna, López Obrador nunca hubiera hecho nada en contra de él. Hay que tener presente todo en nuestras reflexiones, guardarlo en nuestra mente y hacer reflexiones. Este martes 17 de septiembre se dio a conocer una carta publicada por Genaro García Luna, escrita de su puño y letra, el exsecretario de Seguridad del tiempo de Calderón, quien se encuentra preso en los Estados Unidos acusado de narcotráfico. En esta carta acusa que el presidente López Obrador y sus colaboradores tienen nexos con líderes del narcotráfico. La carta la dieron a conocer periodistas en redes sociales y está escrita a mano. Son 4 hojas. Afirma que precisamente el objetivo de López Obrador por destruir el poder judicial es para beneficiar a los criminales. Pues fíjese que tiene muchas aristas. Nosotros le agregamos, o sea, es muy cierto esto que dice Genaro García Luna, pero además la destrucción del poder judicial es porque López Obrador cree que de esa forma va a frenar la extradición de sus colaboradores o él mismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Si el poder judicial no procede, entonces todos los ciudadanos que fueron asesinados o familiares de personas asesinadas, desaparecidas por López Obrador, pues no van a poder interponer una denuncia porque los jueces van a estar sometidos a la dictadura de un supuesto tribunal de disciplina judicial. Punto importante. También otra de las cosas que quiere López Obrador con la destrucción del poder judicial es poder robar propiedad privada de empresas extranjeras en México. Muy importante, también no pagar las deudas de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, que dicen que ese sería otro plan de Claudia Sheinbaum en la destrucción del Poder Judicial. O bueno, sería un plan de López Obrador, pero que su sirvienta Claudia Sheinbaum terminaría ejecutando. Confirman que es una carta auténtica de Genaro García Luna. El periodista Jesús García afirmó que la carta es real, confirmada por el equipo de abogados de el ex procurador general de la República. Resume que la carta y los dichos de Genaro García Luna no difieren mucho de la defensa que hubo para afirmar que había un complot en su contra, algo que sospechosamente el juez Brian Coogan desechó. Afirma que hay una apelación en curso, pero muchos dicen que eso no es creíble, que porque actualmente ya no podría proceder porque esa etapa del proceso judicial en los Estados Unidos terminó. Destaca Genaro García Luna, que por cierto está muy bien informado pese a estar en prisión, yo creo que a través de sus abogados, que la destrucción del poder judicial está ligada a un intento de López Obrador de protegerse y que pone como prueba la carta de Ismael El Mayo Zambada.
Acusa que López Obrador y sus colaboradores en Morena están orquestando un movimiento en su contra y que los fiscales de Estados Unidos también estarían coludidos porque hacen caso omiso a las pruebas que él ha presentado. Para quienes me preguntan sobre la carta de Genaro García Luna, dice uno de los que la publican, pues indica que López Obrador y sus operadores trabajan con el narcotráfico. 1. La carta es real, escrita por él, confirmado por el equipo de abogados. 2. Sus dichos no difieren mucho de los de la defensa que ya tuvo. Otro periodista de nombre Arturo Ángel, que se suma al testimonio, a la publicación de Jesús García, señala que la carta está firmada desde la cárcel de Brooklyn. Fue enviada por uno de los abogados de Genaro García Luna, quien asegura que la Fiscalía de Nueva York le quiso ofrecer un trato, pero él no lo aceptó. Fíjese que él hasta la fecha se sigue declarando inocente, Genaro García Luna. Que esto tiene que ver con intenciones políticas en nuestro país. No me extrañaría. López Obrador dijo apenas hace 3 meses que sería bueno que Genaro García Luna hablara, independientemente de si le rebaja la pena. Ayudaría mucho al país a que aporte pruebas y además ayude a la purificación de la vida pública. Pues mire, si tiene estos audios, pues que los presente, ¿no? Estaría muy bien que ya los revelara y que no se estuviera guardando cosas, porque entonces o es un oportunismo legal, es como lo que les comentaba el día de ayer, sobre que vienen personas a tratar de manipularnos. La reforma antijudicial es un acto criminal, ¿sí? No me importa si lo está diciendo Ernesto Zedillo o si lo está diciendo Genaro García Luna, porque dirán, como están haciendo actualmente los medios de propaganda de Morena, estarán diciendo, pues vean quién defiende el Poder Judicial, una persona que está en la cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos. Mire quién defiende al Poder Judicial. El expresidente Ernesto Zedillo, que Morena se inventa que él hizo el FOA-PROA cuando lo hizo en realidad López Obrador, pero lo que está difundido o lo que se crea a nivel nacional es la propaganda que hizo López Obrador con el dinero del narcotráfico y con la colaboración de gentuza que le gustaba difundir los chismes que decía el presidente. Muchas personas de la tercera edad acostumbraban a ir así a decir, no, pues es que el fraude del FOA-PROA lo hizo Salinas y Zedillo. ¿Las pruebas, señor? Ah, no. Cuando se le piden las pruebas, entonces no. Pero yo tengo documentos filtrados en los cuales sabemos perfectamente que el fraude del FOA-PROA, el real, el que hizo que no pagaran los que lo hicieron, lo hizo López Obrador. Y sus colaboradores, Dolores Padierna, Porfirio Muñoz Ledo, unos políticos priistas libaneses, por cierto, gente de Slim, Marcelo Ebrard, Pablo Gómez, que creo que actualmente dirige la Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy citando de memoria, pero da todos los nombres. También el director o el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México también aparece en estos documentos. 1998, el fraude del FOA-PROA lo hizo el actual presidente de la República. ¡Cuánta maldad!, ¿no? ¡Cuántas traiciones! El nombre de López Obrador verdaderamente es un nombre maldito. Debe de pasar a la historia como uno de los nombres más malditos, así como el de Juárez. En la carta insiste Genaro García Luna en su inocencia, lo que le interesa, ¿no? Yo soy inocente. En la carta señala el periódico El Universal que García Luna asegura que también hay audios y videos, registro de la comunicación que liga a López Obrador con los operadores del narcotráfico. Sin embargo, no especifica si una dependencia o agencia del gobierno los tiene en su poder. Si los tiene el gobierno en su poder, estamos mal, porque pues todo eso lo puede destruir López Obrador o lo puede ocultar. Es de conocimiento público y además, ahora hay que ser críticos. Hay que preguntarle a Genaro García Luna, ¿por qué Calderón te ordenó proteger al narcotraficante López Obrador? ¿Por qué Calderón? ¿Por qué Vicente Fox? ¿Por qué Calderón? ¿Por qué Peña Nieto encubrieron todos los crímenes de López Obrador? La respuesta es que ellos también estaban con el narcotráfico. Sí, así como lo dijo el rey Zambada, Reinaldo el rey Zambada,
en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, sí, también ellos recibían dinero del narcotráfico. Hay otras personas que también nos lo confirman así. Pero claro que sus sexenios no fueron tan criminales, tan cínicos como el de López Obrador. Porque es muy interesante, ¿no? ¿Por qué no usaron todo eso para detener a López Obrador? ¿Por qué le permitieron avanzar a López Obrador? Tenemos un testimonio, una fuente de información, que dicen que vinieron militares, representantes de Bush, en el gobierno de Vicente Fox, a proteger a López Obrador. Directamente decir que a López Obrador no se le podía hacer nada, porque los intereses de Estados Unidos, o mejor dicho, de la alta masonería, que es lo que representa el satanista Bush, era proteger a López Obrador. Yo no tengo ni la menor duda de que López Obrador tiene protección de muy altos mandos que quieren ver arruinado, destruido a México en todos los aspectos de su vida. No tengo ni la menor duda. Esto que está diciendo Genaro García Luna, ojalá y tenga una copia de tales audios y la pueda hacer llegar al internet, a las redes sociales, que es simplemente una manchita más al tigre narcotraficante López Obrador. Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés, y sus colaboradores con los líderes del narcotráfico y sus familias. Dice otra parte: en el particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputan al presidente López Obrador y sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Evidentemente se refiere a Reinaldo Zambada. Aclara que la carta de 4 páginas, pues al periodista se le habría enviado Genaro García Luna a Keegan Hamilton a través de su abogado. O sea, son 3 periodistas. Realmente, Genaro García Luna quiere que esto llegue a nosotros, quiere que le dé la vuelta al mundo esta información, porque aquí está mencionando primero Jesús García, segundo, Luis Felipe, ¿qué otro periodista? Arturo Ángel, ¿sí? Y el tercero sería un norteamericano, Keegan Hamilton. De acuerdo con el medio de comunicación Infobae, la carta se revela unos días después de que el exsecretario de Seguridad reciba sentencia en los Estados Unidos. Estaría programada para el 9 de octubre, tras ser encontrado culpable de estar vinculado o ser colaborador del cártel de Sinaloa. Bueno, pues entonces parece ser que Genaro García Luna es el que está cantando antes que el Mayo Zambada. Y todavía falta lo que va a revelar Ismael el Mayo Zambada. Pues estaremos muy atentos a la información porque esto es muy valioso. Y qué lástima que los medios de comunicación de México prefirieron no hablarlo. Necesitamos pasar a versión digital esta carta. Necesitamos forzosamente leerla en todos sus detalles, desmenuzar la información. Vamos a tratar de leerla. La letra de Genaro García Luna es más o menos legible. Dice: Centro de Detención Metropolitano, Brooklyn, Nueva York, 13 de septiembre de 2024. En diciembre de 2019 fui detenido por personal de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. No se entiende qué dice ahí. Supongo que lo que decía es el interior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir de ese momento,
Y desde los primeros días... ¿Saben qué? Lo vamos a dejar para otro momento. Creo que hemos destacado lo más importante, pero sí es necesario buscar a ver si hay alguien que ya la volvió más legible, porque estar tratando de descifrar los jeroglíficos de Genaro García Luna es algo un poco complicado. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Ahora sí tenemos la versión ya digitalizada, vamos a decir, de lo que comenta Genaro García Luna. Dice: en diciembre del año 2019 fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos, o sea, que él se autoculpara de varios delitos, dice, con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo, 6 meses, y recibir beneficios económicos, de esta forma convertirme en testigo. De acuerdo a la inducción del gobierno de México, no para imputar delincuentes narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención. He combatido el crimen en sus escalas más altas toda mi carrera profesional. La perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarían el desarrollo, supongo que era el desarrollo, de la paz pública y la vida institucional del país. Evidentemente no acepté, y la recepción fue explosiva. La reacción por parte de las autoridades fue explosiva porque él no aceptó. En febrero del año 2023 fui a juicio. Como es de conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México. Muy cierto. No le probaron algo así directamente a Genaro García Luna, simplemente fue un testimonio de los narcotraficantes para que lo detuvieran. En cambio, en el caso, por ejemplo, del masón Salvador Cienfuegos, sí existen mensajes concretos de su BlackBerry conversando con narcotraficantes. Y ese exsecretario, que ya fue condecorado como un gran hombre de ese yunque forjador de hombres que llaman el ejército mexicano, fue condecorado, fue premiado con medallitas por López Obrador. Ponen en perspectiva, ¿no? Un narcopolítico, un narcomilitar aplaudido por López Obrador, y el procurador de justicia de Felipe Calderón, criminalizado, satanizado por López Obrador. Por algo debe de ser. Dice la carta, continuó: inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año, a todo mi patrimonio a partir del año 2012, fue cuando empecé mi residencia en Estados Unidos. El juez responsable de mi causa en la corte en Brooklyn, Nueva York, resolvió, en respuesta a una moción hecha por la defensa, la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o los delitos por los cuales se me acusan. O sea, no lograron acreditar la procedencia ilícita de su fortuna. Bueno, tal vez tampoco su procedencia legal, pero no una procedencia ilícita. De igual forma, en México un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre del año 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en mi patrimonio previo al año 2012.
y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. Muy cierto, no lograron probarle que él, pues su casa, sus coches, cosas así, las haya pagado de pronto de un dinero que no tuviera una justificación. Todo era de negocios lícitos. Muy cierto. Tiene en eso también razón Genaro García Luna. En suma, tanto en Estados Unidos como en México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, o al menos muy bien lavado, que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico. Pues sí, eso es cierto, o sea, tanto las autoridades de México como las de Estados Unidos no pudieron probarle nada. Y no me vengan con la tontería de que los jueces son corruptos o cosas así, porque quien tenía que probar eso era la fiscalía controlada por el narcopresidente López Obrador. Y si esa fiscalía miserable de Gertz Manero no pudo probarle nada a Genaro García Luna, pues bueno, entonces sí es lícito, ¿no? O hay que recordar que al narcopresidente López Obrador no se le han podido comprobar algunas cosas porque él es el rey del cash. No sería asombroso que otros también pudieran manejar fuertes sumas de dinero en efectivo. El problema es cómo lo meten al sistema legal real. Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaban fue información falsa proporcionada por el gobierno de México, dígase López Obrador, y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedente en la historia de México. Pues sí, aunque digan que es una falacia rechazar una fuente por su origen, la realidad de las cosas es que los que están acusando a Genaro se supone que fueron sus enemigos durante un largo periodo de tiempo. Tortura, decapitación, secuestro, homicidio, narcotráfico, es a lo que se dedicaban esos asesinos, los enemigos de Genaro. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que escaparan y extraditados durante el periodo en el tiempo que fui secretario de Seguridad Pública, dice, durante el periodo de tiempo en que fui secretario de Seguridad Pública de México. Cierto, estos que lo acusaron, él los extraditó, y miembro sustitutivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate del narcotráfico. Hay que recordar que durante el gobierno de Felipe Calderón, pues se cayeron dos aeronaves, ¿no? La del secretario Blake Mora, su helicóptero, y luego se cayó el avión en el que viajaba el otro secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, que Marcelo Ebrard se alegró de la muerte de Mourinho porque él parecía el reportero cubriendo la noticia, ¿no? La información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencias. Sí, en su mayoría todo fue desacreditado con evidencias. Tiene razón Genaro García Luna. Lo único que se tomó como una prueba indudable, se dice indubitable, fueron los testimonios de los narcotraficantes en su contra. Pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas, resoluciones del Poder Judicial de Estados Unidos y de México en el marco de los recursos legales que provee el proceso legal. No pudieron los fiscales de Estados Unidos probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. No pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditan las falsas declaraciones de los testigos, y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos criminales. El único testigo honorable utilizado por la Fiscalía en el juicio fue el embajador de los Estados Unidos en México, quien ratificó que fue una persona clave del gobierno de México en el combate del narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenían con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos no habían recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado al narcotráfico, señalando que si esto hubiera existido, él tendría que haberme sido
Él tendría que haber sido informado y no fue así. Desacreditando las declaraciones de testigos criminales. Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Sí, Reinaldo Zambada, conocido como el Rey Zambada, denunció que daban maletas con millones de dólares al subsecretario de Seguridad del jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces, López Obrador. Su subsecretario el subsecretario de Seguridad era el licenciado Gabriel Regino, que actualmente da clases en la UNAM. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, Mayo Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales, hechos ratificados con la suspensión de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos decretada por el presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Sí, cierto también esto que dice Genaro. Genaro García Luna tiene razón mucha razón en esta parte de su carta. En donde pues nos indica que López Obrador está furioso porque haya sido detenido Zambada. ¿Cómo lo sabemos? Pues con el hecho de que López Obrador ordenó a la Fiscalía que denunciara esto como traición a la patria. Detener al criminal Mayo Zambada, al líder del cártel de Sinaloa, al envenenador, al asesino de millones de personas en el mundo, es una traición a la patria. O sea, el Mayo Zambada es un héroe nacional, según López Obrador. Es como si estuviéramos hablando de alguien que hizo algo importante por México. Déjenme pensar en alguien digno. O sea, incluso por encima. O sea, para López Obrador, que tiene tanta veneración por Benito Juárez, el Mayo Zambada es más importante, es un héroe nacional más importante que el satanista Benito Juárez. El Mayo Zambada es más importante, es más heroico, más importante para López Obrador que no se me ocurre, que Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, es mucho más importante, mucho más valioso el Mayo Zambada. Y el hecho de que lo hayan detenido es traición a la patria. Así lo dijo López Obrador. Así lo mandaron a ordenar que lo pusiera como el delito por el cual se persigue a los que colaboraron en llevar a Zambada detenido a los Estados Unidos. Es traición a la patria. ¿Sí? Y yo creo que es un estúpido porque pues el delito de traición a la patria, vaya usted y confirme en el Código Penal Federal, el delito de traición a la patria es pues aquel que quiere someter México a una potencia extranjera. Aquí el único traidor a la patria es el presidente López Obrador, que intenta someter México a las órdenes de Maduro y del dictador de Cuba, la familia Castro. Prácticamente a cualquier interés extranjero, López Obrador es un traidorcísimo a la patria, porque ese es el tipo penal de traición a la patria. El tipo penal de traición a la patria es tratar de someter México a los intereses de una potencia, grupo o personas que no representan al pueblo de México. Dígase el cártel de Sinaloa, dígase el Foro de Sao Paulo, que es el club de los dictadores comunistas de Iberoamérica tercermundista y fracasada, cualquier potencia extranjera.
tiene mucho de razón Genaro García Luna y aquí expone que está bien informado de lo que está pasando en México. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico. Sí, ahí explica perfectamente que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es su colaborador, era su hombre de confianza. Le dijeron que se iba a reunir con él para mediar en un conflicto que tenía con Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen termina siendo asesinado. Al cadáver se le dan unos disparos, pero en realidad lo estrangularon, según el testimonio de médicos forenses de Sinaloa. Vamos entendiendo. Siguiente párrafo. He estado detenido en MDC Brooklyn, Nueva York, por un periodo de 58 meses, casi 5 años en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año, a las celdas de castigo, sin haber violado alguna norma o falta al reglamento, sin tener un registro de mal comportamiento. O sea, él está tratando de decir que las autoridades de Estados Unidos lo están torturando para admitir un acuerdo. A lo que se ha negado Genaro García Luna y que no dice en esta carta, lo que él estaría diciendo es que las autoridades de Estados Unidos, para ayudar al satanista López Obrador, porque no le veo ninguna otra utilidad, para ayudar al satanista López Obrador, lo que quieren es detener a Felipe Calderón y a sus colaboradores de gobierno. Y Genaro García Luna se ha negado a traicionar al expresidente Felipe Calderón. Pero una de las intenciones de alguna mafia satánica de los Estados Unidos, por algo que Calderón no quiso hacer, por algo que Calderón no quiso someterse en algún aspecto, porque sabemos que sí fue según el testimonio de los narcotraficantes, recibió dinero, por algo que no quiso cumplirles, un capricho. López Obrador les ha cumplido todos los caprichos de destruir a México, de dañarlo severamente. Quisieran detenerlo por narcotráfico. Eso es lo que dice en pocas palabras prácticamente al inicio de la carta, cuando dice que se les ha insistido que quieren un acuerdo para hacer caer, para secuestrar prácticamente, para detener ciertas personas del gobierno de Calderón. Y que él se ha negado. Vamos con los siguientes párrafos. Continuamos leyendo la carta de Genaro García Luna desde la prisión de Brooklyn, Nueva York. En 2 ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de 2000 horas, tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito. En la primera ocasión, el juez ordena una audiencia para analizar grabaciones de testigos y ordenó una audiencia para analizar las declaraciones de testigos y ordenó le entregaran los audios de lo que el fiscal presentó con una transcripción, y después de que la corte corroboró y verificó las pruebas de la audiencia y los audios entregados por el fiscal, el juez resolvió no correspondían las supuestas pruebas y que los audios no tenían lo que indicaba el fiscal. Desechando estas pruebas y testimonios, en la segunda ocasión el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión no se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonios de los testigos, y no se solicitó los audios. En consecuencia, no se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonios ni audios. Con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio. Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales y con la absoluta omisión de los fiscales, no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aún con la evidencia presentada por la defensa que acreditaba que es falsa, y que se llevaron a cabo la sentencia. La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos de Norteamérica a través de un uso de recurso jurídico de apelación, instancia responsable de observar el estricto derecho y la legalidad del juicio. Puede ser, ¿no? Puede revisarse todas estas actuaciones.
Donde esté, el bien superior es la patria, los mexicanos y la verdad. Soy una persona que respeta la ley, seguiré con la conducción de mis abogados agotando todos los recursos legales que prevé la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto y no he cometido ningún delito. Firma, ¿no? Firma el documento. Aquí no aparece la firma, obviamente, pero firma el documento. Dice: todos los respaldos y evidencia a la información referida en el texto están en registros oficiales de la Corte de Brooklyn, Nueva York, y son públicos. Vamos a pausa y volvemos a comentar esto. Regresamos. Bueno, pues con esta carta de Genaro García Luna, más sombras que luces, ¿no? Vamos a ver si esto no se queda así. Tiene que referir, ¿no?, más detalles sobre esos audios, sobre esas conversaciones de López Obrador con los narcotraficantes. Me quedo con esta parte que dice: estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la carta emitida por él, donde señala los vínculos del actual gobierno, es decir, López Obrador, y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del poder judicial, cuyos principales beneficiarios son los criminales. Sí, porque si los narcotraficantes nombran a los jueces, pues ¿qué importa cuánto se esfuercen, los agentes del Ministerio Público? ¿Qué importa cuánto se esfuercen los militares o los elementos incluso de la Guardia Nacional, que pudieran haber algunos honestos? ¿Qué importa cuánto se esfuercen si van a llegar ante el juez y los va a dejar en libertad? Porque así está ordenado por el narcotráfico de López Obrador. Hechos ratificados con la suspensión de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos decretada por el actual presidente debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Sí, el gobierno de los Estados Unidos no ve con buenos ojos pues una reforma antijudicial que le permitiría a López Obrador destruir la inversión extranjera directa en nuestro país. Pues ya, esto es todo con relación a la carta de Genaro García Luna. Pasamos a lo siguiente. Sinaloa, la Sedena elevó a más de dos militares asesinados por los enfrentamientos entre los mayos y los chapos. No obstante, López Obrador sigue intentando minimizar las cosas. Sinaloa cumplió este día 8 días de extrema violencia, enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa, las facciones de El Mayo Zambada, con la facción de los hijos del Chapo Guzmán. En realidad esto tiene más de 48 días desde que detuvieron al Mayo Zambada. Se han estado haciendo ataques, entre ellos porque denuncian esto, que fue una traición de los hijos del Chapo, del Chaparro Guzmán, contra el Mayo Zambada, y que esas traiciones no se hacen. Sinaloa, criminales queman 3 ranchos. Los del cártel de Sinaloa quemaron 3 ranchos, se desconocen los propietarios, han hecho huir a la población, hay múltiples balaceras en el lugar conocido como El Dorado, Sinaloa. Narcotráfico. Dictan auto de formal prisión en contra del criminal Gildardo López Astudillo, alias El Gil, del cártel Guerreros Unidos, que, debemos de recordar, había sido liberado por López Obrador, a pesar de tener una complicidad en el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Lo había liberado López Obrador, supuestamente que como que lo iba a convertir en testigo colaborador, pero el narcotraficante se le escapó. Ahora sí le dictan auto de formal prisión a uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, que, debemos de recordar, formaba parte del brazo criminal del PRD de López Obrador en aquel entonces. Por eso mataron a los normalistas, porque los normalistas estaban en contra del candidato de López Obrador. El candidato a ser alcalde municipal de Iguala era José Luis Abarca, del PRD de López Obrador. Y entonces, como ellos querían reventarle... el candidato era su esposa, la esposa de José Luis Abarca. José Luis Abarca fue impuesto como alcalde municipal en Iguala Guerrero por López Obrador. El alcalde quería que su esposa quedara en el cargo que él iba a dejar, como alcaldesa de Iguala.
los delincuentes de Ayotzinapa fueron a hacerle un destrozo, fueron a amenazarla, a hostigarla, y entonces entraron los del cártel Guerreros Unidos a matar a los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Y esa es la realidad de las cosas. Así, esa es la historia tan simple. ¿Hubo colusión del ejército? Pues sí. Porque Guerrero, que está totalmente caído en manos de criminales de Morena, porque lo que estaba, la escoria, los criminales que estaban en el PRD, ahora están en Morena. Ellos son los asesinos de los 43 normalistas. Pero hoy se dictó auto de formal prisión contra Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otra nota de narcotráfico. Desechan el amparo que había presentado Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unidos, quien reconoció que asesinó a los normalistas, que los quemaron y que los arrojaron a un río. Nunca los encontrarán, decía muy feliz este criminal. Estos mensajes fueron interceptados por la DEA, por autoridades de Estados Unidos, y se los hicieron llegar al gobierno de México. Todavía creo que era durante el gobierno de Peña Nieto. Bueno, pues este tal Sidronio Casarrubias estaba protegido por López Obrador como un miembro del cártel Guerreros Unidos, como un fiel colaborador para tener el control del estado de Guerrero. No es solamente el grupo criminal Los Ardillos, hay varios grupos criminales en Guerrero que sirven a Morena. Uno es el cártel Guerreros Unidos. Entonces, ahora le desechan este amparo. Recuérdese que los criminales del cártel Guerreros Unidos eran presentados por López Obrador como jovencitos que fueron torturados por esos malvados funcionarios, ¿no? López Obrador estaba vuelto loco tratando de torturar a Jesús Murillo Caram y a este señor Tomás Herón. López Obrador logró liberar más de 130 criminales del cártel Guerreros Unidos, diciendo que los muy pobrecitos habían sido torturados injustamente por Tomás Herón. Tomás Herón, por cierto, huyó de México y sigue protegido por el Estado de Israel. Y López Obrador no pudo traerlo a México para torturarlo y quedar bien con sus socios criminales que son del cártel Guerreros Unidos. Por lo que ya les expliqué, ¿sí? Este es mi espacio de opinión, y toda la información que yo he recopilado del caso Ayotzinapa me llevan a esta conclusión que yo dono públicamente para ustedes, la someto también obviamente a discusión de ustedes, que el cártel Guerreros Unidos es el brazo criminal de López Obrador, en ese entonces del PRD, ahora Morena, en Iguala, y por eso mataron a los 43 delincuentes, porque también eran delincuentes y hasta asesinos de Ayotzinapa. Se supone que la gente de Ayotzinapa trabajaba para una organización criminal rival conocida como el cártel Los Rojos. Bueno, pues qué buena noticia, ¿no? Del Poder Judicial, que le hayan desechado pues un amparo a este Sidronio Casarrubias porque se quería presentar como una blanca paloma que había sido torturada. Pasamos con nuestra siguiente nota. El narcotraficante conocido como El Jaguar, ex jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, testifica en contra del hijo del Mencho, el Menchito, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este juicio se está llevando en los Estados Unidos de Norteamérica, pero se le considera que no es tan importante ni de tanta relevancia política como los juicios que se llevan contra los miembros del cártel de Sinaloa, o el juicio contra Genaro García Luna, o el juicio que se llevó muy recientemente contra el narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández era un narcopresidente parecido a López Obrador, que fue detenido por haberse convertido en el principal socio criminal del cártel de Sinaloa, convertir a Honduras en un puerto seguro para exportar droga a todo el mundo. De hecho, fíjense que fue tanta la operación. O sea, Juan Orlando Hernández convierte en una sede del narcotráfico tan potente Honduras, que incluso todas las operaciones de la droga que antes estaban en Florida se mudan a Honduras.
Pasamos con nuestra siguiente nota. 50 viviendas fueron afectadas por las inundaciones en Tlalpan, gobernado por Morena. Quiere decir que ahí tampoco se hacen las obras públicas necesarias para evitar inundaciones. 6 personas perdieron la vida y 3 heridos por deslave en un cerro de Naucalpan. Ya escuchamos las declaraciones tan infames de Delfina Gómez, pues no construyan sus casas ahí. Sinaloa, medios y la Secretaría de la Defensa Nacional siguen maquillando las cifras de asesinatos y desaparecidos. ¿Cómo? Pues las personas que fueron ya asesinadas también las ponen como desaparecidos. Sinaloa, reanudan las clases presenciales pese a la extrema violencia en las calles, cuerpos descuartizados, cadáveres en las calles. ¿Qué les importan los niños, verdad? Pues los alumnos asisten pocos al regreso a clases porque la situación en Sinaloa no se ha calmado. La lucha entre los mayos y los chapos continúa. En México, asesinan a mando de seguridad de Topilejo que asistió a moderar una riña. A veces hasta se comprende por qué hasta como que los policías tienen miedo de cumplir con su deber. Que además es un trabajo muy mal pagado en México ser policía. Líbano, masivas explosiones que habrían sido ocasionadas por el Estado de Israel, según información del periódico The New York Times, pues sería una nueva trampa de Israel contra la organización terrorista islámica Hezbollah. Israel engañó a los miembros del Hezbollah y les vendió estos dispositivos que se usaban antes, por ahí de la década de los 90s, conocidos como beepers. Son una especie como de, vamos a decir, como un primitivo teléfono celular, o como una especie de telegrama digital, ¿sí? Recibe una señal, recibe un mensaje de texto, no te puedes comunicar a través de él, puedes decir que ya leíste el mensaje, pero no puedes escribir mensajes. Se utilizaba de esa forma. Bueno, pues al parecer el Estado de Israel suministró estos beepers, pero traían una carga explosiva, una bomba, dicho de otra forma. Se reportan 11 personas fallecidas, incluidos niños de líderes del Hezbollah, y 3,000 personas heridas en el Líbano por esta operación. Por ahí en redes sociales estaban difundiendo que la pila la sobrecargaban a distancia con tecnología muy sofisticada. No, se dice que tenía una carga explosiva. Hasta el momento esa es la versión que he recibido, de que era una carga explosiva y que el mismo Israel les hizo llegar este medio de comunicación con miras a estas explosiones. Más de 3,000 personas heridas, 11 muertos oficialmente, pero las personas heridas tienen daños que serán permanentes. Algunos que tenían este dispositivo en la mano les explotó y han quedado amputados. Han perdido miembros, han quedado lesionados con heridas y con quemaduras muy graves. El gobierno de el Líbano pues condena este acto como terrorismo del Estado de Israel. Y es otra más de la escalada de violencia y problemas que existen en Oriente Medio. Bueno, también resultó herido el embajador de Irán en el Líbano en una de estas explosiones masivas de víperes. En Siria también también hubo heridos por estas explosiones, es decir, también miembros del Hezbollah. Hasta allá los alcanzó también la explosión de los víperes. Gaza. 23 personas perdieron la vida y 50 heridos en ataque a campo de refugiados. La corporación Meta, que es empresa matriz de Facebook, de Instagram y de Threads, así como de WhatsApp, prohíbe todos los medios de comunicación estatales rusos en sus plataformas. En tanto, el gobierno de Vladimir Putin condena esto como un acto de censura. Bueno, una cosa sí nos queda clara, ¿no? Meta y la mayoría de las plataformas digitales están a favor de Zelensky. Y pues hace poco el gobierno de Francia había secuestrado al dueño de Telegram porque lo que estaban buscando era censurar los espacios de comunicación que tiene Telegram también con los medios estatales rusos.
Sabemos que tanto el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia mienten en múltiples aspectos sobre cómo va el avance de su conflicto, pero pues qué decir, ¿no? Se sigue censurando y limitando la información. Va a terminar esto en un momento en el que la gente no va a creer en absolutamente nada y les va a ser indiferente todo lo que se diga, y va a haber una comunicación subterránea, porque pues eso es a lo que está evolucionando con toda la censura que hay en redes sociales. Eso es a lo que está evolucionando. Yo creo que vaya, las redes sociales, si son espacios neutrales, deberían de poder permitir que alguien refute también las informaciones falsas que seguramente estos medios rusos también comparten, pero el censurarlos por completo pues les genera más curiosidad a las personas conocer lo que están diciendo. Bueno, para el periódico The New York Times, la cifra entre muertos y heridos en el conflicto entre Rusia y Ucrania ya superaría incluso 1 millón de personas afectadas. 1 millón ahí, más de 48,000 en Gaza, entre Israel y Gaza. Mucha gente está sufriendo, mucha gente está perdiendo la vida. Y en la mayoría de estos países vemos siempre la presencia del credo satánico del judaísmo y del islam. No es por nada, pero si muchos dicen que el cristianismo fomenta la guerra, la violencia, créanme, nosotros... Creo que la civilización más pacífica de entre todas las que hay, paganas, sectarias, como estas, ha sido la más pacífica. Es la más grande evolución en cuanto a pacifismo, la civilización cristiana, y los hechos que vemos diariamente lo prueban. Bueno, el gobierno de Ucrania acusa que el gobierno ruso destruyó una iglesia muy antigua de Ucrania que incluso sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En México, Martí Batres presenta su último informe de gobierno, tercero y último informe de gobierno. Oculta que envió agua contaminada con metales pesados, aceite, gasolina, también excremento humano a la Benito Juárez, a la Venustiano Carranza, y también oculta la represión violenta con golpeadores de Morena llevados por la misma policía para golpear a los manifestantes que estaban en el Palacio de en el edificio de gobierno de Xochimilco en la Ciudad de México. Pues todas esas cosas tan horribles que hace Morena es lo que va a caracterizar, es lo que deja en la memoria de todos Martí Batres, que también es miembro de la secta pederasta Luz del Mundo de Nazón Joaquín García. En un momento regresamos. Regresamos. Les digo que en los días después de los puentes, y sobre todo en esta fiesta satánica del 15 de septiembre, fiesta inmoral, fiesta de vergüenza, fiesta de ignorantes, de gente que se quiere embrutecer con alcohol, porque no les interesa en ningún sentido la patria, no les interesa en ningún sentido conocer la historia real de México, se quedaron con los que fueron a la primaria, los otros, quién sabe qué es lo que crean. Se quedaron con la historia falsificada por la Secretaría de Educación Pública, con las mentiras que diariamente receta el narcopresidente. Pero el que sea un poquito inteligente, el que no sea idiota, pues se da cuenta de que no vivimos en ese mundo maravilloso que solamente puede ser el producto de una mente narcotizada, como para creer que la historia de México es Disneylandia. Vamos a pasar con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Titulares. Primeras planas. Realmente yo creo que hoy también los periódicos o las redacciones de los periódicos, pues igual no hay mucha información, ¿no? No hay algo así muy importante que destacar. Y el periódico El Universal tiene como portada Birmex, que para quienes no lo sepan, pues Birmex es una paraestatal, vamos a decir, una empresa del Estado que se dedica a la distribución de ciertos medicamentos, que no hay tampoco, yo lo sé. Birmex baja la cortina, no comprarán más medicinas.
no prevé más adquisiciones en lo que resta del año, pese al desabasto de medicamentos que hay en el país. ¿Cómo crees? Pues si apenas estamos a 17 de septiembre de 2024 y ya no van a comprar más medicinas. Hay desabasto de vacunas y de fármacos importantes para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la hipertensión e insuficiencia cardíaca. Retiro lo dicho. El Universal sí tiene algo importante. Es una nota de Enrique Gómez. Pues a pesar de que hay el desabasto de 20 medicamentos que son clave en nuestro país, no los va a comprar el gobierno. Dice que ya cerró la cortina, que para ellos el año ya se terminó. Birmex, que es la paraestatal encargada de adquirir medicamentos para los hospitales públicos, ya se acabó el año. Ellos dicen que ya no hay nada que hacer. Dígame si esto no es una crueldad más del narcopresidente López Obrador, que se gastó más de 183 mil millones de dólares y nosotros pues no tenemos ningún beneficio como pueblo mexicano. Titulares. Primeras planas. En la parte de arriba pone un avión, son aviones militares, y dice que pues la Fuerza Aérea de México le presentó su respeto y su lealtad a Claudia Sheinbaum. Le presentó su lealtad a la defraudadora Claudia Sheinbaum. Una nota de Manuel Espino y de Pedro Villa y Caña. Militares, la Fuerza Aérea, bueno, la Marina, le presentan sus respetos y eso vuelve traidores a la patria. Comentario mío, personal, convierte en traidores a la patria al secretario de la Defensa Nacional y al secretario de Marina, porque Sheinbaum no es mexicana. Entonces le están rindiendo lealtad a una judía, a una israelí atea, que es una enemiga de México. O sea, la presidente de México representa a un linaje que ha pretendido exterminar a Cristo, que ha tratado de borrar del corazón y de la mente de la civilización, de todos, el nombre de Jesucristo en los últimos 2 milenios. Dejarlo así perfectamente claro. Tenemos el enemigo más radical en la presidencia, porque no solamente Sheinbaum va a obedecer a López Obrador. Yo estoy perfectamente seguro que la colocación de Sheinbaum en ese lugar es por intereses muy siniestros de las principales urbes del mal como Nueva York o París. Titulares. Primeras planas. Que dije París, es Londres. Londres es la sede de la masonería. Atenderemos el gran vacío de la educación inicial en la Ciudad de México. Señala que en su gestión abrirá más CENDIs. ¡Qué desgraciado! ¿Quién dice esto, Si no mal recuerdo, los CENDIs son parte de la corrupción del Partido del Trabajo, de Raúl Salinas de Gortari. Una nota de Frida Sánchez. Se debe asumir a las primeras infancias. Nótese cómo ya hablan de infancias, que eso ya quiere decir que quieren abusar sexualmente de los niños. Cuando dicen las infancias, porque dicen son trans, son gay, son bisexuales, son pansexuales, etc. Ya están hablando los del Partido del Trabajo de depredar sexualmente a los niños desde que dicen las primeras infancias como el punto de partida en la política pública, ya que en la Ciudad de México hay más de 200,000 niños de 0 a 3 años, pero únicamente 15,000 acceden a la educación inicial. Esto lo dijo Pablo Llanes, próximo secretario de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación. Sería el que estaría como en el CONACYT, ¿no? El dólar estadounidense estuvo a 19 pesos con 72 centavos. En opinión de Javier Tejado, híjole, no se alcanza a ver. Vamos a ver si podemos conseguir un documento más legible. Ahorita tenemos la portada. A ver. Sí, Javier Tejado. Una FMF que apostó todo a generar mucho dinero sin mejorar la calidad del fútbol está en problemas. La Federación Mexicana del Fútbol.
¿Qué más? Lluvias causan estragos en la zona metropolitana, mientras las lluvias de anoche domingo dejaron severas afectaciones en Coacalco, donde pidieron la declaratoria de emergencia. Ayer la Ciudad de México hubo inundaciones y problemas del cablebús y metrobús, además de la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy cierto. Pemex tumba la actividad marítima en el Golfo de México. Otro retroceso de Pemex con López Obrador. El transporte de hidrocarburos por medio de embarcaciones en esa región cae a su peor nivel desde el año 2011. El problema, que afecta a la economía del sureste, se debe a la menor producción de crudo por Pemex, de acuerdo con los expertos. 10.6% es la disminución anual en el volumen de hidrocarburos movilizado de enero a julio de 2024. Con López Obrador murió Pemex, toda la producción de Pemex. Descubren una obra inédita de Silvestre Revueltas, reúnen 25 piezas para piano que el compositor escribió cuando tenía entre 15 y 24 años de edad. Algo agradable. Prisca Agüiti, que sí es mujer, me habían dicho que era hombre, luego que era mujer. Bueno, esta señora, que evidentemente no es de origen mexicano, pero que tuvo una medalla olímpica a nombre de México, dice: derrota a la fama. La medallista olímpica en París nos revela que no cambiará pese a los reflectores que ahora tiene. Un robot sacude a Lupita Nyong'o, la actriz quien da voz al protagonista de Robot Salvaje, reflexiona sobre la maternidad. Eso es lo que tiene el periódico El Universal en su portada. Yo creo que lo más importante sí es lo de Birmex, porque pese al desabasto de medicamentos ya dijo que no va a comprar más. ¿Qué es Birmex? Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, Birmex reveló que solamente se ha realizado una adquisición entre marzo y abril de este año 2024 y no tiene contemplado hacer otra de aquí a diciembre, ya que necesita la solicitud por parte de los institutos para generar un calendario de próximas compras. Pero si tienen tiempo para destruir el Poder Judicial, para eso sí hay prisa. Para militarizar la Guardia Nacional y que sus crímenes queden ocultos como seguridad nacional, para eso sí tiene celeridad, para eso sí tiene tiempo, para eso sí tiene dinero el narcopresidente López Obrador. Para eso sí, para ayudar a México, no. Buena nota de Enrique Gómez. El 22 de diciembre de 2023, el dictador López Obrador decretó que Birmex se hiciera cargo de las compras de los insumos y fármacos necesarios para los hospitales. Ante el fracaso que registró la Secretaría de Hacienda, que no pudo comprar o no quiso comprar, la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, el Instituto para la Salud del Bienestar, el INSABI y la Secretaría de Salud. ¿Qué es lo que no hay para atender enfermedades? Aquí el Universal destaca lo más importante. No hay interferón para tratar el cáncer. No hay ciclofosfamida, que también se utiliza para tratar el cáncer, la leucemia y el mieloma múltiple. No hay Octococ, que es para tratar hemofilia. No, hemofilia, creo que es de esas personas que no tienen problemas con la coagulación de la sangre. No hay dobutamina, que es para tratar la insuficiencia cardíaca. Para las personas que tienen problemas del corazón, bueno, se van a morir de un infarto. A López Obrador le tiene sin cuidado que no haya los medicamentos. En México no hay masacres. En México. Claro que sí hay masacres, y además las que ocasiona privando a la gente de servicios médicos. Ahí están las masacres. No hay eritromicina, que se utiliza para tratar diversos casos de neumonía, infecciones respiratorias y VIH. Ahí están las masacres. No hay un medicamento que se conoce como dapagliflozina, que se utiliza para tratar la diabetes. Las enfermedades reales no le interesan al presidente. Si se burla de las masacres, menos del que está infartándose y le faltan sus medicamentos, menos de la persona que está muriendo de cáncer,
No tiene nada de gracioso, pero pues este señor se ríe de todo. Todo lo malo que le pasa a los mexicanos le parece cosa de risa. Ahí están las masacres. Vamos a terminar pronto hoy con el asunto de las portadas. El órgano de propaganda de López Obrador dice: cierra desfile, las fiestas patrias y una época. Cuánta ilusión, ¿no? Con cuánta ilusión nos comunica todas estas tonterías el 17 de septiembre. Un desfile de un asesino, de un narcopresidente, rodeado de su narcomilitar secretario y del narcosecretario de la Marina, que es otro hombre pequeñito, cómplice de todos los abusos del presidente. Un traidor. Zócalo lleno en el último grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues cómo no se va a llenar si son acarreados. Cómo no se va a llenar si les pagan. Una atrocidad la reforma al Poder Judicial, dice Ernesto Zedillo. Trump acusa que causó la retórica de Biden otro atentado. Sedena y la Secretaría de Marina hacen un balance sexenal de su labor, las Fuerzas Armadas listas para cumplir las órdenes de Claudia Sheinbaum. Qué miserable portada la del periódico amarillista, sensacionalista, parcial, gubernamental, La Jornada. O sea, todas las masacres que están ocurriendo en Sinaloa, nada. El paro limonero por el asesinato de un empresario que se negó a ser extorsionado por los criminales, nada. O sea, en México no pasa nada. Para López Obrador y su periódico La Jornada, vivimos en un país maravilloso, en el que debemos de estar pensando en el vestido que utilizó la sopilota y en las palabras que dijo el presidente López Obrador, que seguramente, si él quisiera, si él pudiera, ordenaría que las pusieran en oro, en letras doradas, en el Congreso, las frases de su desaseado sexenio criminal. Vamos con la portada del periódico Milenio. Cepeda Patterson dice: él es un morenista, los factores de fondo no apuntan a la deriva autoritaria. Eres un hijo de tu... Imagínense el resto. Rana Forobar, ¿por qué Harris aún está en riesgo en los estados indecisos? Porque no la quieren. Zoe Robledo, avanzamos a una ruta de planeación como en Dinamarca. No inventes. ¿En serio? ¿En qué se ha convertido el periódico Milenio para publicar dos opiniones verdaderamente ofensivas a México? O sea, Zoe Robledo dice hoy en Milenio que no somos Dinamarca. Aguas, porque estás contradiciendo al dictador. Al conocido como INS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Y como Cristo multiplicó los peces. No es falso, pero no es verdadero. Pues sí, dice que... Oye, pero es que Zoe, ya somos Dinamarca, ¿no te enteraste nunca? Zoe Robledo es el gato que ocupa la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, que algunos denominan Me importa madre su salud. Comprensible que le llamen así porque es un mal hospital, es un mal servicio y además es muy costoso. Dice Jorge Cepeda Patterson que los factores de fondo, o sea, la destrucción del Poder Judicial, el hecho de que el presidente puede robarse lo que quiera y pisotear los derechos de los ciudadanos y que no hay forma de apelar eso, no apuntan a una deriva autoritaria. Qué miserable. Desde el titular no dan ganas de leer algo así. Guácala. La risa de López Obrador verdaderamente que es macabra. Cambia crisis humanitaria el epicentro, la frontera sur de los Estados Unidos, los desplazados a Europa como el gran núcleo del conflicto por migración. Esa migración es ocasionada por otros factores, pero no quieren reconocerlo. Rocha Moya solicita refuerzos para enfrentarse a la amenaza de la violencia en Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya admitió la gravedad de la crisis de seguridad que azota su estado,
por los enfrentamientos entre los mayos y los chapos. ¿Qué hace el presidente? Minimizar las cosas. Ahí están las masacres. El ejército y la marina prestos a cumplir con las órdenes de Claudia Sheinbaum, como por ejemplo masacrar a los ciudadanos. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Sin Fonden decrecen hasta en un 45% los recursos que antes se destinaban para auxiliar a las personas. Por eso es que ahora no se ayuda realmente a las personas. Luto, se despide el mundo deportivo del señor André Marín, reportero, comentarista deportivo de Televisa. Tengo ya prácticamente redactado, no lo pude publicar hoy por diversos motivos, información sobre el historial clínico del señor, que en paz descanse. Y es muy interesante porque lo vamos a estar comentando cómo fue una serie, yo lo atribuyo así, yo concluyo que una serie de malas prácticas médicas, se conoce como iatrogenia, fue lo que poco a poco lo llevó a morir, dirán muchos, prematuramente a sus 52 años de edad. Vamos a hablar de eso. Es verdaderamente impresionante cómo a veces la medicina no brinda ahora sí que una solución viable, y que a lo mejor confiar plenamente en instituciones médicas 100% así reconocidas o con el carácter de oficial, pues a veces no da los efectos que uno esperaría. Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que publica el periódico Debate. Lúcido desfile militar, pero lo desairan. Mucho de razón, porque la gente no quiso ir. 1,650 miembros de las Fuerzas Armadas, esto en Culiacán, Sinaloa, participaron en el desfile en Avenida Obregón y exhibieron las unidades motrices y las aeronaves, pero la gente, consciente de la violencia y de la amenaza de un atentado, no asistieron. Es comprensible. Periódico AM dice que André luchó hasta el final. El reconocido periodista deportivo falleció a sus 52 años de edad, víctima de una bacteria. Pues no es así, no es tan así, Realmente el titular ahí sí se les fue, no fue esa no es la historia, no es lo que yo he visto. Dice también como titular principal: masacre en Yuriria, privan de la vida a 5 personas. En plaza de una comunidad disparan a 7. 5 hombres pierden la vida en el lugar y 2 son llevados a hospitales en grave estado de salud. Muy triste lo que está pasando en nuestro país. Y el presidente carcajeándose, en serio, parece chocante. Dirán que es falta de seriedad, pero de esta única forma es como lo podemos presentar. Ahí están las masacres. Diario de Yucatán: retos inmobiliarios conscientes en el sector de la necesidad de crecer de manera ordenada. Casi 12 horas al acecho tras el atentado contra Donald Trump. Fue llamado por Biden y por Kamala Harris. Donald Trump dice que fue muy agradable, pero que se tienen que ir porque necesita Estados Unidos que regrese él. Palabras de Trump. Ignacio Mier dice que va contra Ernesto Zedillo por denunciar la destrucción del Poder Judicial. Vino a dar recetas de democracia, ironiza. Y el senador morenista, que está acusado de corrupción, por cierto, Ignacio Mier Verduzco, arremetió contra el expresidente priista Ernesto Zedillo, quien no había tenido ningún enfrentamiento con López Obrador hasta ahorita, por el discurso que dio en la conferencia anual de los asociados. A ver, yo creo que no se le debió de permitir a Ernesto Zedillo hablar ahí, porque con esto están tratando de ocultar lo que denunció la ministra Norma Lucía Piña, lo que denunciaron los ministros. Es una tristeza que yo percibo aquí la mano negra del diablo, así lo digo, la mano negra de la masonería, que fueron a poner ahí a Zedillo para tratar de desviar la atención y desprestigiar la voz de Norma Piña. Lo repito,
Los millones de mexicanos que sabemos que la reforma judicial es un crimen contra México, no tomamos nunca a Ernesto Zedillo como nuestro vocero. Es más, Ernesto Zedillo ni siquiera participó en las marchas. Vamos con el periódico El Sol de Puebla. Llama gobernador a la reconciliación. Céspedes asevera que la unidad es el interés superior de Puebla. El mandatario recuerda que tuvo claro que el principio de su gobierno tendría que ser la igualdad. Es algo muy desagradable escuchar porque este es otro de esos morenistas y todo el mundo sabe que Puebla está hecho también un baño de sangre y corrupción, los asaltos en las carreteras, por ejemplo. La Razón. Sinaloa cumple 8 días bajo la ola de violencia, 39 fallecidos, 13 ataques contra el ejército. Pues fíjese que no. Siguen ocultando las cifras reales. La cifra de muertos supera los 40 confirmados. Y los secuestrados o las personas desaparecidas serán unos 50. También muy probablemente estén muertos porque no han regresado. Y no tenían por qué irse a ninguna parte. Más de 47 autos han sido robados o vandalizados o destruidos. Y esa es la realidad de las cosas. El panorama de México no mejora en ningún aspecto. Se pone más oscuro el camino. Vamos a dejarlo entonces aquí. Vamos a dejar el programa de hoy con 1 hora 31 minutos y nos despedimos con la importante oración, aspirando a tener paz, serenidad, confianza. Hay que confiar en Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de San Patricio, quien derrotó a los grandes maestros de la brujería en la Irlanda druida todavía. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador, de la creación. Amén. Vamos ahora con el Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan,
combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales, que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aunque a veces hay personas que tienen dificultades para rezar el Santo Rosario todos los días, lo más recomendable es hacerlo. Y si no, pues rezar alguna de estas bellas oraciones que les he compartido. Me falta una sección de este programa. Hoy es 17 de septiembre y hay que ver algo de los acontecimientos importantes. Efemérides. En el año de 1787 en los Estados Unidos de Norteamérica, los congresistas ratifican, es decir, convalidan, la Constitución Masónica de Estados Unidos. En el año de 1964 en México se inaugura el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es un museo que particularmente tiene un sesgo importante al periodo prehispánico. Yo creo que también debería de incorporar otros aspectos o destacar otros aspectos de la historia mexicana porque tienen más significado y mayor impacto para la creación de nuestro país a partir de el inicio de México con Hernán Cortés. En el año de 1978 en los Estados Unidos el presidente egipcio Anwar el-Sadat junto con el primer ministro de Israel Menahem Begin firman los acuerdos de Camp David o de Campo David. También comentarles que Google, el principal buscador o el buscador más utilizado en Internet, dedicó un doodle, es decir, una personalización de su logo, el logo que dice Google, a la memoria del transexual llamado Sophie Seon. Sophie Seon, o simplemente Sophie, era un hombre que se hacía pasar por mujer, o que se quería ostentar como mujer. Él era escocés, él nació en Glasgow, Escocia, el 17 de septiembre del año de 1986 y falleció en Atenas el 30 de enero de 2021. Con esto, pues la corporación Google nos expresa que va a seguir respaldando esta ideología mala, esta ideología perversa, como es la transexualidad. El nombre real de este señor era Samuel Long. Fue un cantante, compositor, DJ, productor de música electrónica transexual. Se caracterizaba por utilizar el sintetizador y el sonido electrónico tipo pop. Yo que recuerde, pues no recuerdo alguno de sus trabajos. Participó con cantantes como Charlie XCX, con Vince Staples, con el también transexual Kim Petras y con Madonna. Estas últimas dos que sí las conocemos, estos últimos dos que sí los conocemos, Kim también es hombre y la cantante satánica Madonna colaboró con ellos, no sé en qué canciones. Se comenta que en el año 2014 lanzó un sencillo conocido como Lemonade, Limonada, una canción que fue parte de la campaña publicitaria de la empresa Illuminati McDonald's. Y bueno, con todo respeto, por más que yo le busco a la vida de este señor
pues algo por lo cual se pudiera destacar en un doodle que pues Google es a nivel mundial. No encuentro yo por qué recordar pues la vida de este señor. Falleció alrededor de las 4 de la mañana de la madrugada del 30 de enero de 2021. O sea, ni siquiera es la fecha. O sea, esta fecha no tiene nada que ver cuando falleció. Entonces yo no entiendo por qué poner pues una cosa trans, ¿no? Otra vez con publicidad a nivel mundial. Falleció alrededor de las 4 de la mañana del 30 de enero de 2021 cuando tenía 34 años en el Hospital General Universitario de Atikon en Atenas, Grecia. Un alto funcionario de la policía de Atenas confirmó que el señor Sofi se tropezó y cayó accidentalmente desde la azotea de un edificio de 3 pisos mientras intentaba tomar una fotografía de la luna llena. Y que en una investigación que había una investigación abierta sobre su caída. Su pareja declaró que la policía y los bomberos tardaron más de 90 minutos en sacarla, y llevarla al hospital donde falleció finalmente. Artistas como Charli XCX, FKA Twins, Rina Sawayama, Rihanna, el satanista Sam Smith, Grimes, Jack Antonoff, Vince Staples, Arca, Christine and the Queens, Danny L. Hurley, Phineas, Flying Lotus, entre otras personas dieron sus condolencias porque pues el señor se tropezó de un edificio, se cayó de una azotea de 3 pisos en Atenas, Grecia, y falleció a causa de complicaciones pues de ese accidente. ¿Qué componía este señor o en qué participó? Bueno, pues con la cantante satánica Madonna hizo una canción con Nicki Minaj, que saben todos que es muy vulgar, coproducida con Diplo, que es Thomas Wesley Pence. La canción Bitch, I am Madonna. Perra, yo soy Madonna. Eso sería la traducción al español. Con Rihanna. No hay un trabajo concreto con Rihanna. No, Rihanna simplemente expresó sus condolencias. Aquí no hay nada destacado con ella. ¿Qué otra cosa? Girls Night Out, o sea, chicas de noche fuera. Immigrant Sons con un artista, no sé si sea hombre o mujer, que se llama Gaika. No Angel, no ángel, entonces es un demonio, ¿no? En 2018 con Charli XCX. Y ya. Con Khalifa una canción que se llama Koi. Koi. Pues eso es todo lo que hizo ese señor en sus 34 años de vida. En algún momento quiso dejar de llamarse Samuel Long y llamarse Sofía Seón. Y falleció por tropezarse y caerse desde un edificio de 3 pisos. Pues es un accidente, es lamentable, pero sigo sin entender por qué Google lo destaca en este día. Cosas inexplicables. Gracias por su atención, Dios los bendiga, los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire.